Hola, soy Hermío Galuyo y bueno, me ha tocado la parte introductoria. Bueno, tenemos que el suelo es un recurso esencial y multifuncional que sostiene la vida de la producción de alimentos. Sin embargo, se ha visto afectado por la degradación y contaminación del suelo, lo que es un problema a nivel mundial muy grave. Bueno, esto principalmente debido al uso intensivo de agroquímicos, afectando la productividad agrícola y la salud ambiental. En el Perú, ese es un fenómeno que impacta de manera crítica a los cultivos estratégicos como el maíz, la papa, el arroz, entre otros más, que son fundamentales para la economía y la seguridad alimentaria del país. Eh, También tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, el maíz es uno de los cultivos con mayor extensión de hectáreas en el país, por lo cual se ha visto afectado dado que se requiere del uso intensivo de estos agroquímicos, lo cual afecta a la fertilidad del suelo y también a lo que es la producción. Frente a ese panorama se plantea el uso de microalga Chlorella vulgaris, potenciada con estiércol de vaca, como solución biotecnológica sostenible. Bueno, la estrategia pretende mejorar la fertilidad del suelo, incrementar el rendimiento agrícola, reducir la contaminación, por lo que es viable para pequeños productores, contribuyendo a una agricultura más resiliente y alineada con los objetivos de desarrollo sostenible. Para poder entender el enfoque de nuestra investigación, es importante partir de la identificación del problema y la formulación de nuestras preguntas y objetivos. En esta sección presentaremos el planteamiento del problema, donde el título de nuestra investigación es la bioestimulación de la Chlorella vulgaris con estiércol de vaca y su efecto en el crecimiento del cultivo de maíz y muestras de suelo a nivel laboratorio. A partir de este enfoque general, hemos formulado tres preguntas de investigación clave que nos han permitido definir con claridad los objetivos de nuestro estudio. Estas preguntas nos guían para entender cómo los diferentes tratamientos afectan tanto al cultivo como al suelo. Nuestro objetivo general es evaluar el efecto de la Chlorella vulgaris repotenciada y no repotenciada combinada con extracto de estiércol de vaca al 10 y el 20% sobre el crecimiento del maíz y la generación de biomasa y propiedades físico-químicas del suelo en condiciones controladas del laboratorio. El suelo es la base de la agricultura y de la vida en el planeta. Sostiene cultivos, regula el agua y alberga diversidad biológica. Sin embargo, en el Perú aproximadamente el 70% de los suelos agrícolas están degradados, principalmente por contaminantes por plaguicidas y metales pesados. El estiércol de vaca, rico en nutrientes, combinado con la microalga Chlorella vulgaris, genera un biofertilizante que mejora la estructura y fertilidad del suelo, estimula la actividad microbiana y ayuda a reducir los contaminantes. Estudios recientes demuestran que la mezcla incrementa la biomasa y el rendimiento de cultivos como el maíz, genera la retención del agua, fomenta la biodiversidad microbiana, contribuyendo a sistemas agrícolas más sostenibles. La investigación se apoya en evidencia científica sobre el uso de microalgas y residuos orgánicos como soluciones sostenibles y económicas para restaurar los suelos degradados y reducir la dependencia de insumos químicos. El tipo de investigación es experimental y cuantitativo en el laboratorio de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, bajo condiciones controladas de temperatura y luz natural. Unidades experimentales: 12 macetas de 300 gramos y semillas de maíz. Tenemos una duración de 10 semanas, preparación de cultivos y germinación, aplicación de tratamientos y seguimiento semanal del crecimiento y biomasa. De los tratamientos al control sin tratamiento: el 100% de clorela, el 90% de clorela más 10% de estiércol, el 80% de clorela más 20% de estiércol. En las variables dependientes tenemos la altura de la planta, el número de hojas, biomasa húmeda y seca, parámetros físico-químicos del suelo, como TDS, pH, conductividad eléctrica, y variables controladas como el tipo y la cantidad del suelo. Temperatura, luz, riego interdiario. Este enfoque experimental busca tener una alternativa sostenible de bajo costo para restaurar los suelos degradados y de esta manera fortalecer la seguridad alimentaria. La metodología de nuestro trabajo se basa en un diseño experimental completamente al azar con 4 tratamientos y 3 repeticiones cada uno, lo que nos da un total de 12 unidades experimentales o macetas sembradas con maíz en condiciones controladas de laboratorio utilizando el suelo negro.
Los tratamientos fueron los siguientes: el T1, que es el control, sin clorela vulgaris ni estiércol; el T2, solo clorela vulgaris como bioestimulante; el T3, clorela vulgaris más 10% de extracto de estiércol de vaca; el T4, la clorela vulgaris más el 20% de extracto de estiércol de vaca. Para la preparación de la bioestimulación utilizamos 3 matraces donde mezclamos diferentes proporciones de clorela líquida con el extracto de estiércol de vaca. Este estiércol fue previamente cribado, mezclado con agua destilada, decantado y filtrado para poder retirar los sólidos. Luego las macetas se dejaron reposar a temperatura ambiente hasta el momento de la aplicación. Para la siembra colocamos 300 gramos de suelo en cada maceta y sembramos 3 semillas de maíz por maceta. Las plantas se mantuvieron bajo riego diario con agua destilada. A los 8 días se seleccionó la planta más fuerte y se retiraron las otras 2 para asegurar un crecimiento uniforme. La aplicación de los tratamientos se realizó en la semana 3 de crecimiento, aplicando 100 mililitros de tratamiento correspondiente a cada maceta, y repartimos en 3 partes de aproximadamente 33.3 mililitros cada una. Durante las 8 semanas después de la aplicación se llevó a cabo la evaluación del crecimiento, donde se midieron los siguientes parámetros como la altura de la planta, el número de hojas, la biomasa fresca y la biomasa seca de la parte aérea y de la parte radicular. También se evaluaron las propiedades físico-químicas del suelo, midiendo el pH, la conductividad eléctrica y los sólidos disueltos totales con los equipos correspondientes. De esta manera, nuestra metodología nos permitió analizar el efecto de cada tratamiento tanto en el desarrollo del cultivo como en la calidad del suelo. Con respecto a lo que son los resultados del trabajo, tenemos que durante las semanas 1 a las 7 el tratamiento T4, que combinó clorela con 20% de estiércol, fue el que obtuvo los mejores resultados. La altura del maíz pasó de 7.33 centímetros a 42.23 centímetros, con un crecimiento del 476%. El siguiente tratamiento, que fue T3, que incluía un 10% de estiércol, creció hasta los 33.87 centímetros. T2, que solo era clorela, llegó a los 29 centímetros, y el control, que fue T1, fue el que tuvo el crecimiento más bajo, alcanzando los 26.17 centímetros. El número de hojas también lideró por el tratamiento 4, alcanzando 8.67 hojas frente a las 5 iniciales. T3 y T2 lograron entre 7 y 7 hojas y medias, mientras que T1 solo llegó a las 6.67 hojas en promedio. En cuanto a la biomasa, T4 fue claramente superior. Alcanzó 74 gramos en peso foliar fresco y 97 gramos en las raíces frescas. También registró los mayores pesos secos, con 20.7 gramos en las hojas y 39.2 en las raíces. En comparación, T1 tuvo solo 22 gramos en hojas frescas y menos de 6 gramos en peso seco. En los parámetros del agua, el pH inicial de 6.7 bajó en la mayoría de los tratamientos, excepto en T4, que se mantuvo cercano al neutro, lo cual puede favorecer su resultado. La conductividad aumentó en los casos, especialmente en T2 y T3, indicando mayor concentración de nutrientes. T4 también mostró un aumento importante, lo que habría contribuido a su excelente desempeño. Bueno, siguiendo con la discusión, tenemos que nuestros resultados de nuestro proyecto de investigación tiene bastante similitud con un estudio realizado por Suchira en la India, que demostró que la aplicación de clorelo vulgaris combinada con estiércol bovino mejoró significativamente el crecimiento y la productividad del cultivo del tomate, lo que se evidenció mediante los parámetros como la altura de la planta, número de hojas, longitud de raíz, producción de frutos y contenido nutricional. Otro estudio realizado por Gómez Luna nos indica que la clorela es conocida por su contribución en la formación de suelos y por su producción de polisacáridos y sustancias mucilaginosas, por lo que los consorcios entre clorela vulgaris y otros tipos de rizobacterias como Pseudomonas generan cambios significativos en la morfología de las raíces de las plantas, lo que promueve la germinación, el crecimiento radicular en diferentes cultivos como el melón, el tomate, el pepino y el maíz. Y bueno, de acuerdo con Gómez Luna, eh, el cultivo del maíz, las semillas plantadas en suplemento con clorela vulgaris presentaron un crecimiento del 50%
a los 60 días. Bueno, por lo que podemos decir que Clorea vulgaris, cultivada en estiércol de vaca al 20%, tiene un gran potencial para ser aplicados a los distintos cultivos, como por ejemplo el maíz, por su practicidad y dado que también es un agente biofertilizante y remediador de suelos. Bueno, como conclusiones tenemos que nuestra investigación evidenció que la clorela vulgaris combinada con un 20% de estiércol de vaca mejora significativamente el crecimiento del maíz. El tratamiento 4 alcanzó una altura de 42,23 centímetros, un 30% más de hojas y un incremento en biomasa foliar y radicular de hasta 237% y 588% respectivamente. Además, mantuvo el pH cerca a la neutralidad y aumentó la conductividad eléctrica, reflejando mayor disponibilidad de nutrientes. Esto posiciona la clorela repotenciada como una alternativa sostenible que reduce agroquímicos y promueve una gestión circular de recursos. Con respecto a lo que son las recomendaciones, se sugiere validar estos resultados en campo, especialmente en regiones como La Libertad, Piura o San Martín. También se recomienda explorar distintas concentraciones y frecuencias de aplicación para evitar acumulación de sales. Dado que el estiércol es accesible en zonas rurales, se puede implementar talleres para capacitar a los agricultores. Además, futuras investigaciones deberían incluir indicadores como materia orgánica o retención de agua y realizar estudios de costo-beneficio y ciclo de vida. Y como última parte tenemos que esta experiencia fortaleció nuestras competencias como ingenieros ambientales. Diseñamos un experimento biotecnológico analizando datos de laboratorio y tomando decisiones basadas en evidencia. Además, mejoramos el trabajo en equipo, liderazgo y comunicación. Todo esto nos prepara para proponer soluciones sostenibles alineadas con las ODS y contribuir a una agricultura más resiliente en el Perú.